La ciudad es un espacio que prácticamente desde los inicios de la ciudad ha sido un espacio de diversidad. Estos lugares donde la identidad no tiene un peso, digamos, histórico, creo que en la contemporaneidad muchas veces los volvemos lugares porque son espacios que habitamos tanto y que habitamos con tanta frecuencia y donde vivimos tantas experiencias que pueden terminar siendo un lugar. Barranquilla pues obviamente debería tener muchísimos más espacios, más teatros, más museos, más bibliotecas, pero al mismo tiempo se pregunta uno por qué no tiene más. No creo que sea solamente una cuestión de los dirigentes de la ciudad, creo que también es lo que el ciudadano pide. Eso no está en las prioridades del barranquillero y el barranquillero no reclama esos espacios. Es que a Barranquilla le falta sentido histórico, a Barranquilla le falta un sentido de lo que fue Barranquilla, lo que es Barranquilla y hacia dónde quisiera que ir Barranquilla. Los vestigios son aquellas referencias que te llevan a ti hacia un lugar, que te llevan a ti hacia un tiempo, pero que además tú las puedes sentir y en muchas ocasiones los puedes incluso tocar. Bueno, la memoria, aparte de aquella capacidad que tenemos los seres humanos para recordar cosas, es también aquello que construye la identidad de los individuos y también de las ciudadanías o de las comunidades. Creo que la memoria es algo como muy fragmentado, tenemos una memoria muy fragmentada. No es una ciudad que preserve su memoria de manera física, como por ejemplo en Cartagena, que casi que de las murallas hacia adentro es intocable, entonces hay como un vestigio muy fuerte de la memoria. Nosotros tenemos una memoria como de a pedazos. Que es el atesoramiento de recuerdos, de lo que es las experiencias, de hechos acontecidos en su propia vida, en el pasado, ya sea un pasado reciente o un pasado remoto, y toda esa compilación y toda esa reunión de recuerdos luctuosos o felices es lo que va a constituir la memoria del individuo. Lo otro es la memoria como un ente colectivo, es decir, la memoria de una nación, de un país, de un conglomerado social, de un pueblo, que es muy importante porque es una memoria colectiva, es decir, que se ha creado colectivamente, no por uno o por varios individuos, sino por todos. Y eso va a hacer que se produzca mayor cohesión social, que se produzca pertinencia, que se produzca que la persona sienta que pertenece a un país, que pertenece a esa sociedad y que no es excluida de la misma. Entonces es también el recuento, los recuerdos, las experiencias de toda una colectividad, y que eso va a hacer que se produzca entonces las identidades de ese pueblo. Y eso es muy importante porque además de la cohesión social produce la proyección del futuro de esa misma sociedad, de tal manera que esa memoria tiene que incentivarse, tiene que cuidarse, y es una memoria que si se pierde realmente, lo que se va a perder es esa cohesión social, se va a perder esa identidad del pueblo. Por eso es que un pueblo sin memoria es un pueblo condenado a repetir los hechos luctuosos de su historia. Lo primero que yo pienso es que hay que mirar por qué no hay museos, o por qué no hay galerías, o por qué no hay bibliotecas, o por qué no las hay en un número suficiente de acuerdo a lo que uno pensaría del tamaño de la ciudad. No puede ser que nosotros estemos constantemente perdiendo los espacios del pasado y empezando de cero, sobre todo en materia cultural, en materia de una memoria histórica de la ciudad. Eso no es impedimento para que surjan nuevos espacios, que ese es otro de los problemas que yo veo en lo cultural acá en Barranquilla. Es decir, creemos que solamente puede haber un teatro, o creemos que solamente puede haber un museo. El Museo del Caribe es un museo que ha centrado su imaginario de lo caribe en la fiesta, ¿ya? Como si solamente nos pudiéramos seguir definiendo por los siglos de los siglos a partir de la fiesta. Creo que los museos tienen que invitarnos a reflexionar también sobre eso y a buscar otras identidades dentro de lo caribe. The museum is an important place for people to show, for artists to show their work, but the reality is it's very rare to have an opportunity to exhibit in a museum. A museum creates a status, it increases the price of an artist's work. The artists who are represented in museums really are part of the making of the history of the city and of the place. So the reality is that those opportunities don't come very often for artists.
El espacio público es el espacio en donde se ejerce la ciudadanía, en el sentido de que es en el espacio público en donde todos somos iguales. Sin espacio público, pues nunca vamos a tener memoria. Cuando el arte se da en el espacio público, es un arte que se comparte y es un arte que en teoría tendría como propósito también mejorar a los demás. La historia de la ciudad ha sido un arte en espacio público muy oficial, muy de monumento. Si tú vas al centro, por ejemplo, te encuentras obviamente con la estatua del Paseo Bolívar, que fue como un momento de la historia en Colombia donde se ordenó cambiar todas las estatuas de Colón por las estatuas de Bolívar. Bustos, sobre todo de próceres, no tenemos en la ciudad, son pocos y lo que se pierden fácilmente porque son a escala natural. Entonces hoy en día esos héroes son Edgar Rentería, son el Joe Arroyo, son Shakira, Gabriel García Márquez, y vienen siendo como prácticamente como una colección de figuras de acción de la ciudad. Porque si tú miras el pasado, la ciudad estuvo repleta en algún momento de murales de Obregón. Son 3 pinturas y una escultura. La famosa escultura es el cóndor que hizo en bronce y que se instaló en la plaza del antiguo Telecom. Hoy ahí está unas oficinas públicas de juzgados, ¿sí? donde el acceso no es tan público. Muchos espacios públicos se han ido privatizando, como ese es un caso de eso. Entonces ya la escultura no es de fácil acceso, es más, la escultura ya la quitaron de ahí donde estuvo muchísimos años, ¿sí? Y ahora la tienen guardada, ¿sí? Es decir, que los barranquilleros no están disfrutando de esa obra que se hizo especialmente para el espacio público. Simbología de Barranquilla es un homenaje a la ciudad. En la parte central de la obra podemos nosotros mirar la alegoría de la ciudad de Barranquilla, que está emblematizada como si fuera una mulata, que a su lado tiene un compañero que significativamente es un torito, ¿sí? Es el famoso disfraz del carnaval, un torito, y ahí vamos a encontrar inmediatamente esa ligazón que el artista ve de la ciudad con su carnaval. La ciudad no era agradable con el ciudadano, referente a los espacios que le brindaba. Pocos andenes, si tú te das cuenta, aquí es súper difícil caminar porque los carros prácticamente están obstaculizando el paso del peatón. Entonces eso hace que no haya una relación entre el ciudadano y el espacio público. Hoy en día las dinámicas están cambiando. Las entidades estatales, las mismas empresas saben de la importancia del arte en espacio público, entonces están invirtiendo más en eso. Ya tenemos andenes más amplios, ya tenemos puntos de confluencia mucho más amenos para el ciudadano. Siento que el Festival Quillar ha aportado muchísimo para que ese tipo de dinámicas evolucionen y se desarrollen en la ciudad. Quillar es el festival de street art o de arte urbano de Barranquilla. Muchos artistas ya estaban empezando a pintar en las calles. Para la época vivía en Barranquilla un artista de arte urbano y organizador de festivales que se llama Cart One. Él es francés y se acercó a nosotros y nos dijo: señores, en Barranquilla está ocurriendo esto, se está creando una escena, creo que es el momento importante para que se cree un festival. Y así fue, creamos el festival ya hace 4 años. En la versión 2016 de Quillar, un artista del graffiti hizo una obra que es un militar que en lugar de portar un arma tiene una flor, y él hizo eso en referencia a que estábamos en un proceso de paz, que se están cambiando los fusiles por otras cosas. Sí, te puedo decir que han sido más de unos 20 artistas, más de 25 artistas que han participado de la escena barranquillera en el festival. Demis Pinedo, Kenor, Omar Alonso, Joyce, Chot, Revolver, bueno, internacionales. Cart One, por supuesto, que es el fundador del festival. Guan, bueno, nacionales, Toxicómano, DJ Lu, Guache. Este año pasó algo muy bello con él, y es que él dibujó a una mujer que está amamantando a su bebé.
vino hasta Barranquilla a ver su mural. Y esa mujer que está ahí es una modelo y una activista que precisamente promueve la importancia de amamentar a los niños, de la importancia de la cercanía, de alimentar a los hijos en espacio público, precisamente porque parece que a algunas personas les molesta ese tipo de cosas en el mural. Eso fue un mural que hizo Watch. El graffiti de Barranquilla en tiempos pasados creo que estuvo marcado mucho con el movimiento de hip hop, exactamente a lo que se vivía en otras ciudades. Más que todo era como más a la apropiación del espacio, esa como competencia que tenían entre crews, los grupos que se armaban en diferentes barrios, y era como el competir por el mejor estilo. El graffiti en Barranquilla hace años era mucho más vivo, era más constante en Barranquilla, era más ilegal, porque el graffiti real es ilegal, no es algo que uno lo haría legal, pero hay espacios donde se pueden legalizar. Yo opto por las cosas correctas, lo bien hecho, con permiso y todo, hacer mis intervenciones así. Pero siento que sí, cada día sigue creciendo en la ciudad esta cuestión y el apoyo hacia el arte urbano. Aquí hay personas que hacen grafitis decorativos realmente, y realmente no es graffiti, porque el graffiti no es para decorar como tal, sino es para llevar una idea o un pensamiento del artista o una crítica sobre alguna cuestión. Para mí la galería es la calle. En estos días se está organizando una exposición, se llama Le Falta Calle. Somos 6 artistas urbanos, todos representan el graffiti. Bueno, es un proyecto de Bellas Artes, de una estudiante que se llama Joyce. Como interventores del espacio público, más allá de hacer piezas bidimensionales y pictóricas, pues es este tipo de arte relacional, ¿no? Y que muchas veces se empieza a entender que desde el graffiti o el muralismo o el street art, como lo quieras llamar, se cree que la obra es la pieza final. Y pues para mí la obra realmente es el proceso de creación, que es donde se da la real interacción con la comunidad. Hay una participación activa de un sector de la población que no pertenece a la academia, que eso me parece algo muy interesante, porque la academia de algún modo va formando, o va entrenando creadores de alguna forma, es decir, de algún comportamiento de la imagen, del que tengan, claro, conocen como el equilibrio de la imagen, una idea de la imagen eurocéntrica, pero el que no viene de la academia no le importa eso. Entonces, esos chicos que en el pasado fueron generando esas manifestaciones así muy espontáneas, muy de la calle, y que aparecían en la mañana porque en la noche es que ellos las realizaban, hoy ya tienen el aporte y el apoyo de esas instituciones, y entonces ya ha subido de nivel y las intervenciones son mucho más elaboradas, y eso permite que haya como una dinámica en las artes de la ciudad, en esa intervención de esos espacios públicos. Ya no es el dominio de la institución gubernamental, ya también las comunidades intervienen en sus propias calles. Decimos que el arte sí realmente toca a la gente, transforma espacios y se convierte también como una actividad muy colaborativa, porque de esta forma, bueno, sí, das a conocer tu trabajo, pero también contribuyes a la ciudad en cuestión de estética de imagen, diálogos con el transeúnte, con las comunidades. Eso creo que también le da mucho peso y le da mucha fuerza al trabajo de uno. Hoy en día ya se tiene en cuenta que hay un concepto, que detrás de toda esa obra hay un mensaje, y que la gente ya empieza a entenderlo, se interesa incluso por entenderlo, porque si no lo entiende, pregunta. El escenario del arte no es algo exclusivo de los artistas, es de todas las personas. Entonces, mientras hay una participación activa de la sociedad en general, no solamente los artistas, la cosa va a ser mucho más interesante para ambos. El arte ya prácticamente está saliendo de las galerías y de los museos. Ya se toma las calles y vemos como artistas muy osados y experimentados, que tienen mucho apoyo económico de empresas y de instituciones, generan obras que se apropian y generan como unas dinámicas en esos espacios donde el público puede penetrarlas y verlas a lo lejos, porque son obras de gran magnitud.
lado, ya un poco más contemporáneo y mucho más reciente son lo que llamamos las intervenciones urbanas, que son intervenciones de todo orden, ya sean performáticas u objetuales, que realiza el artista en el espacio público de la ciudad y cuya caracterización principal es que son efímeras. Nosotros presentamos un proyecto que se llama El mal tiempo buena cara y tiene que ver con esta crisis de la cultura en Barranquilla, que es una crisis como de infraestructura, ¿no? Que cerraron los museos, que cerraron en La Mira y todo eso. Y la respuesta nuestra fue como el espacio público, que era algo que veníamos trabajando y eso. Y es como lo que estamos haciendo acá, invitando a diferentes artistas y colectivos a hacer actividades en espacio público para que la gente se relacione de otra manera con el museo. En otras ciudades se alcanza a percibir no como solamente los artistas ingresan en ese espacio participativo que es la ciudad, o sea, a alterarlo, sino que cualquier persona que precisamente quiera hacer un llamado a esa idea de la memoria, de no dejar como que los hechos se queden ahí en el olvido, sean presa del olvido, sino que generar una marca. In other countries, for example, in Australia, the governments or the local governments in Australia invest a lot of money in making programs, using art in space as a form of kind of activating public dialogue around various issues in the city. And art becomes an important ingredient in the health of the city, the vibrancy of the city, and part of a broader kind of public discussion about life in the city. También han surgido otros espacios independientes como Cubo Abierto, pero también como La Usurpadora, como Plataforma Caníbal, como La Casa Verde. Y hay algunas iniciativas oficiales que a mí me parecen muy importantes, como son el Salón Departamental, que ahora es Bienal de Artes Visuales del Atlántico, y el Portafolio de Estímulos del Distrito, que digamos toda ciudad seria en artes en Colombia tiene un portafolio de estímulos. Entre el arte esté más alejado del Estado, más posibilidades tiene, porque el arte tiene que plantear precisamente aquello que la gente no quiere ver, precisamente aquello que la mayor parte de la gente no quiere decir y ni siquiera pensar. Una cosa es el arte y los artistas y otros son los espacios para el disfrute del arte y para que la gente comparta ese arte. Eso sí necesita de la tarea del Estado, eso sí necesita de una inversión estatal. Hasta ahora hay un intento plausible, digámoslo así, ¿sí?, de la actual administración del alcalde sobre lo que es el Festival Quillar, que en conjunto con la Alianza Colombo-Francesa han desarrollado las dos últimas versiones de Quillarte, me parecen importantes. Pero ojo, con ese problema de la instrumentalización que hay que corregir, porque el arte en espacio público no es para decorar la ciudad. Con Quillar tuve la oportunidad de ir a Europa, sí, a participar a otros festivales en varias ciudades de Francia y España. Yo he participado en varias versiones, en todas, 4 como artista y una como la parte de organización. Estuve de jurado y en la parte de logística del festival. Entonces los festivales y las manifestaciones artísticas tienen muchísimo esa connotación. Ponen en la lupa del mundo a las ciudades donde se llevan a cabo. A un futuro yo creo que va a terminar siendo algo mutante, que no solamente va a estar desde lo bidimensional o tridimensional como está ahora, sino que va a tratar incluso de buscar apoyarse en otros lenguajes artísticos, como el uso del cuerpo, el uso de lo sonoro. Entonces cada vez creo que va a apuntar más hacia propuestas híbridas. Necesitamos empezar a ver el artista como un profesional y no como que apoyar a un artista es darle unas migajas como para que haga arte, y empezar a verlo como un profesional más activo dentro de la sociedad, en este caso barranquillera. Y también empezar a capacitar con nuestros artistas. Por ejemplo, en la ciudad no hay un posgrado en artes, no lo hay. Entonces la gente que quiere como dar ese paso tiene que irse a otro lado. ¿Y quién va a querer volver si lo que pagan son migajas? Se generan dinámicas turísticas, dinámicas de apropiación del espacio público, se genera además también una actividad económica alrededor del street art. Y eso hace que se produzca cohesión social
se enriquezca el nivel cultural de los ciudadanos y realmente se produzca felicidad en la misma ciudad. Entonces yo creo que la invitación ahora, después que vean este documental, es que se peguen el paseo y que vayan a ver todos los vestigios. Que quedan, son historias que suceden, que se plasman en esteras, en las calles, las ciudades, y en los barrios, vecindades y en muchos lugares. Shot Cannon, Obregón, artistas de esos lares.